Hemos estudiado la vida de Jesús en los 4 evangelios. Lo vimos nacer, enseñar, hacer milagros, morir y resucitar. Pero la historia continúa. Después de que Jesús subió al cielo, algo maravilloso pasó. Como él mismo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque entonces vino el Espíritu Santo, la iglesia nació y el reino de Dios empezó a extenderse por todo el mundo. Somos un grupo de mujeres estudiando el Nuevo Testamento en orden cronológico. Ya vimos la vida de Jesús en los 4 evangelios. En esta nueva temporada vamos a leer el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles, para ver cómo el Espíritu Santo, trabajando en la iglesia, ha seguido escribiendo la historia que Jesús empezó. Bienvenidas a Conociéndole, temporada 2. Ya leímos todos los 4 evangelios de Jesús, donde nos explica exactamente la vida de Jesús en orden cronológico. La terminamos la semana pasada y esta semana estamos empezando una nueva temporada. Yo había dicho que se iba a seguir llamando Conociéndole, que sí, pero tiene un nombre alias también que se llama Hechos 29. Porque el libro de Hechos tiene solo 28 capítulos. El 29 lo estamos construyendo hoy. La iglesia estamos viviendo en el capítulo 29 del libro de Hechos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, me voy a ir muy atrás para tratar de entender como más el contexto global, no nada más del libro de Hechos, sino de la visión completa de Dios, de lo que significa ser cristiano, ¿no? De lo que significa ser luz en medio del mundo. Y bueno, como les he platicado, desde Génesis, el plan de Dios nunca fue nada más bendecir muchísimo a Israel, ¿no? Nunca fue nada más levantar a un pueblo aislado y decir, uy, voy a hacer maravillas con este pueblo, sino su idea era bendecir al pueblo de Israel, darles las leyes, darle toda esta manera saludable de vivir de una manera mucho más bonita para que ellos a su vez enseñaran y fueran de bendición a todas las naciones. Esa era la idea. Les voy a leer varios versículos que vienen en el Antiguo Testamento que soportan esto, ¿no? Y entonces esa es la idea. Le dice la primera vez, le dice a Abraham en Génesis 12, del 2 al 3, haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la tarea que era, y que sigue siendo obviamente, es reflejar el carácter de Dios. Es decir, existe algo más allá que solo esta vida material, que solo esta vida física, esa es la tarea de nosotros, de ellos a ellos se las dio, reflejar el carácter de Dios, la justicia de Dios, la obediencia, el servicio a Dios. O sea, era tener un lugar donde lo que importaba fuera el reino de Dios, no el trajín de la vida diaria, ¿no? Sino más bien, pues algo más elevado que solo lo que estamos viendo, ¿no? El chiste era devolver a la gente espiritualmente al Edén, básicamente, ¿no? Pero el problema fue lo que tan problemático es, pues que se desenfocaron, básicamente. Ellos tenían una misión bien clara, que era la que les digo, ser luz a las naciones, amar a Dios sobre todas las cosas, y perdieron la misión, se distrajeron, pues, básicamente se distrajeron. Dejaron de ser luz a las naciones y empezaron pues a vivir, sí, con cierta religión, porque, pues claro, sí les dio este libro, como dice mi mamá, o este libro de instructivo tan útil, y ellos dijeron, es muy útil, ¿no? Entonces lo vivían así, pero a la hora de tener un corazón entregado, esa parte como que se las brincaron, y entonces esa parte les faltó. Y eso, pues como se acuerdan, en todos los evangelios Jesús lo confronta muchísimo. O sea, sí tenían el pacto, sí tenían las escrituras, sí tenían el sistema religioso, leyes piadosas, pero se perdieron el corazón, o sea, se perdió, lo hacían por religiosidad, no lo hacían por amor, que era lo que Dios quería, ¿no? ¿De qué sirve las cosas por encima? ¿De qué sirve hacer las cosas forzado así como, lo tengo que hacer?
sino un corazón noble, un corazón que busque servir, ¿no? Toda esta parte espiritual se les olvidó. O sea, ellos estaban viviendo nada más en lo físico y no estaban viviendo la parte más importante, que es la parte del corazón, un corazón entregado que hace las cosas por amor, no por fuerza, ¿no? Y entonces en eso estaban, con todas estas promesas, bien dispersos, bien sin hacer las cosas, desobedeciendo cada tercer día y así. Y en medio de este tiempo es cuando vino Jesús y empieza, después de muchas cosas, después de todo el Antiguo Testamento que vienen muchas cosas, pero es cuando llega Jesús, ¿no? Con pues básicamente todo esto. Y de pronto llega Jesús, les confronta todo esto, en primer lugar, pues a los religiosos, ¿no? A los que llevaban el corazón religioso hacia los demás, y les decía, o sea, no lo están llevando bien, están llevando las puras cargas y no están llevando lo importante, ¿no? Y entonces Jesús en Mateo 21:33 les cuenta la parábola de los labradores malvados, ¿se acuerdan? Y al final de la parábola le dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, aquí les está diciendo, no basta con haber nacido en esta religión, ¿no? No basta con eso. Necesitan realmente producir frutos del reino de Dios. Es básicamente, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. O sea, no nada más se trata de nacer aquí y ya porque nací en esta religión, me vivo la vida como sea y ya, ¿no? Me puedo hacer lo que yo quiera. No, aquí Jesús lo que está diciendo es, quiero gente que produzca frutos dignos del reino de los cielos. O sea, no se trata de, no, pero yo sí soy súper religiosa, qué barbaridad, y yo voy a Chalma, a bailar a Chalma. Eso no dice, quiere frutos, y esto es así, o sea, lo que está diciendo es que no se refleja en lo que hagan, se refleja en el corazón, en lo que creamos, en cómo lo vivimos, en nuestra, pues cómo vivimos, ¿no? Nuestro fruto de eso. Y entonces, luego vemos cómo Jesús va anunciando este nuevo pacto. Y es, híjoles, bien, pero bien bonitas los versículos que hablan de eso. Jeremías 31:31-33 dice, haré un nuevo pacto. Luego, Lucas 22:20, precisamente dice, Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego en Joel 2 dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todos estos se los puse ahí en lo de las promesas. Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y luego Jeremías 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y Ezequiel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Entonces aquí como la idea de Dios es transformar, no se hace por tradición, no se trata de una religión que sea nada más porque ya está, porque mis papás así me la heredaron, sino es una búsqueda diaria en nosotros. Y esto que les digo no es para decir, ay, qué bárbara, esa gente no obedeció nadita. No, es para decir en nosotros, yo estoy obedeciendo, o sea, realmente yo estoy teniendo frutos de obediencia, estoy realmente, porque de eso se trata, nosotros estamos llamados a notarse, como les digo muchísimo, es que nuestra fe se tiene que notar, es indispensable que se note. Si no se nota, tenemos que empezar a preguntarnos qué pasa, ¿no? ¿Por qué no estoy cambiando tal? ¿Por qué sí sé que eso no se debe de hacer, lo sigo haciendo? Eso es el tiempo de la santidad, ¿no? Pues en ese entonces
es cuando llega Jesús. Llega este tiempo donde empieza él a decir esto, a ver, necesitan dar frutos de arrepentimiento, no nada más porque así nacimos, sino realmente estar haciendo, dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros y lo transforme, lo vaya transformando. Y todo eso, todo ese cambio, todo ese proceso, no lo vamos a hacer solos, como está diciendo aquí, nos va a dar un espíritu en los cuales haré nuevo pacto, donde pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. En todos estos que les estoy leyendo, ¿no? Es un cambio de corazón que nos va a ayudar a que podamos vivir realmente el reino de Dios aquí en la tierra y ser luz a las naciones y realmente vivirlo, ¿no? Realmente vivir en este proceso que es la santificación. Entonces, bueno, así es como terminamos todo el libro de Jesús, todos los libros de los 4 evangelios, y empezamos el libro de Hechos, que lo empezamos hoy, y es este puente precisamente entre Jesús y la iglesia. Vamos a empezar a leer el libro de Hechos y todos los apóstoles, pero es bien importante que nos estemos acordando, eso no estaba escrito, ni los evangelios. En época de Jesús, ellos no tenían ni los evangelios, ni los libros de Hechos, o sea, solo tenían el Antiguo Testamento. Ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos, el grandísimo privilegio de poder leer en este estudio, donde nos va a decir cuál es claramente nuestro propósito, cuál es claramente lo que necesitamos hacer, hacia dónde tenemos que enfocarnos, con qué fuerza, con qué poder, ¿no? Nos va a estar dando. Bueno, pues eso lo vamos a ver en este libro, en estos libros, en Hechos y las cartas de los apóstoles. O sea que está brutalmente buena. Y luego, pues vemos cómo justo se va de un pequeño pueblito, que era el pueblo judío, aquí ya con el poder del Espíritu, ¡fum!, llega literal a toda Europa, pues todo el Imperio Romano, o sea, ya se expande muchísimo y luego ya con más descubrimientos y tal, pues América, o sea, ya llegó a muchísimas partes, ¿no? Y ahorita estamos nosotros en ese proceso. Sigue el libro de Hechos, por eso les digo, es tan importante este tiempo en el mundo ahorita que nos está tocando vivir, porque el tiempo es difícil, o sea, ellos también vivieron un tiempo más difícil que nosotros, porque ellos tenían persecución, a ellos los mataban, a nosotros, gracias a Dios, ¿no? Así es que nosotros tenemos esa maravilla. Pero bueno, el autor es Lucas, que si se acuerdan, es uno de los escritores de los 4 evangelios. Les voy a leer el principio y el final del evangelio de Lucas, para como refrescarnos un poquito. Y el primero de Lucas, bueno, muy importante de decir, Lucas no era uno de los 12 discípulos de Jesús y era médico y además, como era médico, era como muy científico, ¿no? Tenía una mentalidad muy estructurada y muy... él, por ejemplo, fue el que... Se los voy a leer. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, este Lucas es el que escribe también el libro de Hechos y se lo escribe, como dicen, ordenado, investigado, ordenadamente a Teófilo. Teófilo, muchos estudiosos dicen que es una persona, pero muchos otros estudiosos dicen que no nada más es una persona, sino que lo que significa, el significado de Teófilo, Teo es Dios y Filios es amor. Entonces, haz de cuenta, excelentísimo amante de Dios, ¿no? El que quiere a Dios. Entonces, ese es el que lo escribe. De hecho,
en las cartas, en los evangelios, en los estudios que se hacen las armonías de los evangelios, siempre se sigue la cronología de Lucas. O sea, Lucas es quien guía y dirige la cronología porque están aquí, él explica, lo que quería hacer era ordenarlo todo. Entonces es como el más ordenado y así, ¿no? Ahora les voy a leer la última parte del evangelio de él. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Y ahora empezamos en Hechos. Y aquí otra vez empieza Lucas. Estimado Teófilo, en mi primer libro, o sea, el Evangelio de Lucas, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, como vemos, pues es este señor escribiéndole a Teófilo, pero yo en general pienso que Teófilo somos todos y por eso escogió ese nombre tan más bonito y lindo, ¿no? Pero porque todos los que amamos a Dios, pues vamos a tener este libro, ¿no? Y luego, era también historiador, porque pues busca la historia, y no nada más eso, sino en el libro de los Hechos, en varias partes de los del libro de los Hechos, él acompaña y es parte, es uno de los protagonistas del libro de los Hechos, no de los más importantes protagonistas, pero él acompaña en muchos de los viajes. Entonces está súper interesante que él también dice, y entonces fuimos a la isla de no sé qué, y luego de ahí nos fuimos a no sé dónde, y está bien padre leerlo porque pues él también estuvo ahí, Lucas, ¿no? En el crecimiento de la iglesia. Él no vivió la vida con Jesús, pero sí vivió la vida de la iglesia creciendo. Así es que la Biblia, los 4 evangelios que hemos leído es la vida de Jesús. Ahora, el libro de Hechos es el nuevo pacto hecho vida, ¿no? Hecho aquí, que es el libro del Espíritu Santo. Así es que se los presento. Ahora vamos a conocer al Espíritu Santo. Y este libro, de hecho, ya está ahorita, ya que hicieron la Biblia y todo esto, a este libro le pusieron el libro de Hechos, pero antes no se llamaba así, antes se llamaba del Espíritu Santo. Entonces, pues es un libro que increíble de leer, además súper entretenido porque es la novela, aparece la novela de cómo se expandió con la ayuda del Espíritu Santo el cristianismo a todas las naciones, hasta los confines de la tierra, ¿no? Aquí no había llegado en ese entonces, ahora ya llegó a India, se fue a muchas partes del mundo, ¿no? Pero pues esa es la gracia que nos va a tocar ver. El libro de Hechos se cuenta como una novela y entonces fuimos a tal y entonces pasó tal y de ahí empezamos a hablar en tal lugar y así, y de pronto algunas de las personas que estaban viviendo en ese tiempo iban a una iglesia y bueno, iban a una ciudad y les decían, oigan, fíjense que está Jesús y que tengo unas buenas noticias para ustedes y tal, y ahí se hacían unos pequeños grupos en las casas y se juntaban para estudiar y para leer y para entender de Jesús y para todo esto, y se hacían pequeños grupitos que luego se llamaron las iglesias, ¿no? Que así es como se conformó la iglesia. Y entonces luego ellos se iban a otra ciudad, pero decían, ay, no, yo me acuerdo de ese grupito que se quedó, estaban muy bien y tal, les voy a animar y voy a escribir esta carta para ellos. Entonces escribían esa carta y se la ponían. Por eso son cartas de los apóstoles o epístolas, es lo mismo. Entonces, todo eso es lo que vamos a estar leyendo en estos meses que siguen. Vamos a estar leyendo un capítulo cada día, así es que ahí se los voy a ir poniendo conforme lo vayamos, ya nos toca. Y bueno, ahora, todo el libro de los Hechos está escrito más o menos unos 30 años después de que muriera Jesús. O sea, en el año 60, 62, 64, por ahí, ¿no? Y las cartas de los apóstoles igual, entreveradas así, ¿no? Y en ese entonces, pues como saben, estaba el Imperio Romano en todo su esplendor, ¿no?
Y eso ayudó muchísimo para que se expandiera el evangelio, porque para empezar había Pax Romana, que eso quiere decir que no habían crímenes en las carreteras, básicamente, que tenían facilidad para poder viajar, no estaban como recluidos solo a un lugar, sino sabían que no los iban a matar en el camino, ¿no? Que era peligroso. Aquí no, aquí vivían en paz. Y luego otra cosa es porque estaba la cultura griega, que eso hacía que se hablara griego, como el equivalente a lo que sería hoy que se habla inglés. En general, en todas partes podemos llegar y nos van a entender en inglés. Bueno, pues en ese entonces era el griego y todo el mundo hablaba griego, todas estas personas que estaban compartiendo el evangelio hablaban griego. Entonces eso ayudó a que se pudiera diseminar el evangelio. Y sobre todo, y muy importante, es la crisis espiritual en donde que estaban pasando, ¿no? Ellos estaban en un lugar con mucho pecado, muy perdidos, como que no sabían, o sea, había una crisis, como que no sabían a dónde, qué hacer, ¿no? Cada quien hacía lo que le ocurría, había mucha diferencia entre pobres y ricos, había muchísima esclavitud, había muchísima abuso a las mujeres, había mucha perdición social, ¿no? Y eso, pues obviamente da un significado, busca a la gente un significado más alto, ¿no? Que ver está ahí el sufrimiento constante, ¿no? Y entonces ellos empezaron a buscar qué más hay. Y entonces fue muy buen momento para que el evangelio se extendiera como pólvora. Así es que pues eso es lo que vamos a estar viendo. En ellos, los primeros cristianos, vivían completamente diferente que el común de la gente, ¿no? Ellos hacían comunidades donde se honraba a la mujer, donde era igual un esclavo que un libre, era igual un rico que un pobre, cuidaban a los pobres, o sea, se vivía diferente. Entonces ellos empezaron a plantearse, wow, o sea, estas personas viven diferente. Y esa es una enseñanza para nosotros. Otra vez, no me canso de repetir, se tiene que notar, nuestra fe se tiene que notar, es indispensable. No podemos ser cristianos de closet, como el pescado de Praga, o es pescado o es fresco, o tienes fe o eres de closet, no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. El reto de ellos, de los que pasaron a la mala la estafeta porque no fueron luz a las naciones, sigue presente en nosotros, es nuestro reto también. Necesitamos no estarme nada más preocupando porque quiero que me vaya bien a mí, porque quiero que le vaya bien a mi familia y a mis 4 personas alrededor. No, necesitamos buscar el bien para toda la sociedad. Para a donde sea que estemos, a donde sea que vayamos, necesitamos ser el cuerpo de Cristo, como vamos a estar viendo, ¿no? Y como hemos estado viendo, somos el cuerpo de Cristo ahora como iglesia. Vamos a aprender mucho del Espíritu Santo, sobre todo y en primer lugar, pero también de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y me gustaría que en este tiempo que vamos a estar leyendo esto, intentar quitar toda idea preconcebida que tengamos de lo que es una iglesia. Quisiera que quitáramos así, porque hay muchas iglesias, y mucha gente, o sea, en general, tenemos que no acostumbrarnos a lo que ya está establecido, sino realmente ver con unos ojos nuevos lo que vamos a estar leyendo y tratar de pedirle a Dios que nos ayude a regresar a la iglesia viva, a la iglesia primitiva, así les dicen, ¿no? Es la iglesia primitiva, que regrese nuestro corazón a la iglesia primitiva donde realmente Dios está sembrando el fruto que quiere dar. Y de eso se va a tratar el libro de Hechos, sí.